¿Listo, muchachos? Entonces, recuerden que lo que estamos viendo es, pues no podemos mirar detalle por detalle de cada etapa del DMAI, pero sí vamos a fijarnos en las más relevantes. ¿Listo? Entonces, lo único que hemos hecho es, todavía estamos en la fase de fin, en la primera, ¿cierto? Ahí vimos para el tema de clientes y requerimientos que, entre otras cosas, había una herramienta puntual que era el tema de el QFD, y dentro de eso una herramienta más específica que era la casita de la calidad. ¿Listo? Bueno, después de eso hay que formar el equipo. Entonces, pues no hay mucho que decir al respecto. Sencillamente, dependiendo de qué tan grande es el proyecto, de qué alcance va a tener ese proyecto, y por ejemplo el tiempo disponible que tengo para mostrar resultados, pues tendré que conformar mi equipo, ¿cierto? Saber si necesito, si lo puedo hacer yo solito, o si necesito ayuda de 2 expertos más, o un grupo más grande de personas, ¿cierto? Formar el equipo pues va a depender de cada proyecto. Definir carta y plan del proyecto. Entonces ya es como definir un poco más formal como el cronograma, como qué etapas se van a seguir. Ese paso es muy importante. Sin embargo, pues no lo vamos a mirar aquí, sino que al final les voy a compartir un documento donde haya como un ejemplo de eso. ¿Listo? Para no entrar, para no gastar tanto tiempo ahí. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar del mapa de proceso de alto nivel, que aunque su nombre lo hace parecer pues como algo muy avanzado, no, es una cosa muy sencilla cuyo objetivo básicamente es que yo pueda caracterizar el proceso macro, ¿listo? Para empezar a partir de eso, trabajar hacia adelante. Entonces, ese mapa del proceso de alto nivel se conoce también como un diagrama CIPOC, ¿listo? No sé si de pronto en ingeniería de procesos lo escucharon, ¿no? Bueno, listo. Que no vean. Pero no, sí, eso sí, normalmente no tuvieron que haberlo escuchado. ¿Listo? Miren que cada letrica tiene que ver con cada una de estas 5 cosas que hay, pero en inglés para que sea más cachezudo, ¿cierto? Ese es el nombre como original. Entonces, el S es supplier, el insumo pues no cambia, el process de process, el resultado es de output, y cliente pues la C de customer. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso lo que me ayuda es a entender el proceso muy global que yo voy a analizar. ¿Listo? O sea, el objetivo del proyecto como tal debe enfocarse en algún proceso que se quiere mejorar o el que se quiere disminuir la variabilidad o mejorar la calidad. ¿Listo? Entonces, aunque puede parecer algo como una bobada, pues muchas veces cuando uno ahí le pregunta al que maneja el proceso y le dice, hágame el favor y me cuenta cómo es su proceso. Él de pronto en el día a día lo hace empíricamente, pero no tiene como el conocimiento de eso específicamente. ¿Sí me hago entender? Y si ustedes, por ejemplo, no necesariamente de pronto ustedes en su empresa van a hacer un proyecto Six Sigma, sino que ustedes van a ser consultores, es decir, van a ir a otras empresas. Claro, como ustedes no conocen el proceso, pues esta va a ser como el principal insumo para que ustedes empiecen a entenderlo, ¿cierto? Si es de su empresa, pues puede que ustedes se lo sepan de memoria, pero si no, pues deberían tener un diagrama de estos para empezar a entender cómo funciona. ¿Listo? Pues digamos que creo que es muy intuitivo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué miro? La parte central es el proceso que es donde se hace la transformación. ¿Listo? Pensémoslo que es muy sencillo imaginárnoslo en función de un proceso, por ejemplo, de manufactura, pero no tiene que ser de manufactura. Pues el proceso es donde se realiza como tal la transformación, ¿cierto? Con máquinas, con personas, hay algún cambio físico, algún cambio químico. Ahí entran unos insumos y esos insumos pues vienen de unos proveedores, ¿cierto? Generalmente yo tengo que adquirir de forma externa algunas de esas materias primas, a menos que yo tenga pues todo el control desde mi materia prima y que yo mismo me encargue de producir esa materia prima,
que es lo que se llama integración vertical, pero pues muy pocas empresas tienen control sobre eso. ¿Listo? Hay unas salidas y eso pues, esos resultados es lo que se le va a ofrecer a los clientes, ¿cierto? Entonces, pues, el proveedor es, ¿yo qué tendría que hacer? Hacer como una lista de, bueno, ¿quiénes son los proveedores o de dónde obtengo esos insumos? Puede ser una lista muy larga, entonces puede ser que sean los proveedores más importantes. ¿Listo? En los insumos, pues sencillamente se hace literalmente una lista de todos los insumos. Ahí se llama de modo genérico insumos. Pero cuando uno costea, insumo generalmente es algo pequeño que se diferencia de la materia prima, que es lo principal. Pero aquí todo se trata como un insumo. ¿Listo? De modo genérico. El proceso en el cual, pues ahí sí ya hay que ir mucho más al detalle. Hay que hacer un análisis más directo de cuál es el proceso o los procesos. Y aquí en esta parte es donde va a entrar lo que asumo que ustedes vieron en ingeniería de procesos. Entonces, ustedes les enseñaron a mirar un proceso y, por ejemplo, hacer un diagrama de recorrido, un cursograma analítico, un diagrama de flujo. Y no me digan que no. ¿Quién es lo? Bueno, los que saben de este semestre sé que no, pero los demás sí o no lo vieron. Diagrama de operaciones. Bueno, esos diagramas ya son más específicos. Eso es lo que yo llamo el mapa del proceso. Entonces uno ya va, mira los procesos puntualmente cómo ocurren y los diagrama. Más que todo para entenderlos. Y recuerden que la idea de esos diagramas, ¿cuál era? Pues mirar ahí como que hay mal, ¿cierto? Ah, que en un diagrama he recorrido una distancia muy larga. Pues bueno, ¿cómo hacemos ahí para que eso cambie? Redistribuyo la planta, cambio la secuencia de algunas operaciones. O sea, el hecho es que ese diagrama me ayuda visualmente a identificar dónde hay problemas en el proceso. Pero eso debe ser familiar para ustedes. Están viendo caras raras, no sé por qué. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. Entonces, miren que en esta parte de los insumos hay que tomar unas medidas. Es decir, hay que cuantificar. No es solo decir, listo, necesito cuero, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿en qué medida necesito cuero? ¿Cierto? Y los resultados también se deben medir. Entonces, los resultados no solamente cuántas unidades produje, sino que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto donde lo que quiero es eliminar defectos, pues una medida del resultado importante sería el número de defectos, ¿cierto? O si es una característica de calidad que yo quiero mejorar, pues sería la medida de esa característica de calidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, no es nada del otro mundo. Simplemente con un ejemplo pequeñito vamos a tratar de construir ese diagrama. Que realmente lo voy a hacer es como una lista para no enredarme yo. ¿Listo? Entonces, pensemos en un proceso que nos interesaría analizar y que sea un proceso relativamente sencillo, pues para que no perdamos tanto tiempo ahí. Puede ser un proceso de producción, un proceso empresarial de alguno de sus negocios o emprendimientos. Arriesguémonos con el negocio de Silvia, que es el único emprendimiento que creo que hay acá, pues porque nadie me ha hecho nada diferente. ¿Cuál es el proceso central de cómo funciona tu emprendimiento? Ok, o sea, tú lo que haces es básicamente comercializar, ¿cierto? Pero tú no tienes inventario, tú simplemente solo pides cuando ya te han hecho el pedido. Ok, listo, analicemos esa operación, ¿listo? Recuerden que lo primero es los suppliers, ¿listo? Yo lo voy a hacer aquí como una lista, pero se puede poner bonito en un diagrama. Entonces, en ese caso, para ese proceso, digamos que es bastante natural quiénes son los proveedores. Pues, no sé, Silvia tendrá una lista de proveedores. No es necesario que nos digan los nombres, pero por lo menos tienes un número específico de proveedores o todo es con un solo proveedor. ¿Listo? Entonces, ella tiene un proveedor Pareto. ¿Listo? ¿Cómo se llama? No, mentiras.
Llámalo el proveedor uno. ¿Listo? Proveedor uno, y es el único proveedor que ella maneja, ¿cierto? Incluso mucho más fácil de hacer. Pero en otros procesos, pues va a haber muchos más proveedores, ¿cierto? Piensen nomás en el manejo de una cafetería. Yo tengo la señora que me trae las empanadas ya hechas, pero por otro lado todo lo de servilletas y desechables, el del café, entonces no es tan sencillo como va a aparecer acá. ¿Listo? No problem. Después de supplier, ¿qué seguiría? Insumos. Entonces Silvia nos va a decir cuáles son los principales insumos para que el proceso funcione. No tanto de la ropa que vende, sino tú lo que haces es comercializar para no decir revender. Internet. Listo, o sea, la red, por decirlo así. ¿Listo? Red de Internet. ¿Qué más? Podemos agruparlo ahí en todo ese tema, ¿cierto? ¿Qué otro insumo? La ropa. La ropa es un producto terminado, pero para el proceso que estamos analizando es un insumo, ¿cierto? Sin ese insumo no puede funcionar el proceso. Entonces, la ropa como tal, y obviamente, al decir yo aquí ropa, pues eso se puede volver más complejo porque puede que ella maneje varias referencias, podría listar camisas, pantalones, ¿cierto? Pero pues de modo genérico la ropa. ¿Qué otros insumos hay ahí? El vehículo, porque tú les entregas la mercancía. ¿Listo? Entonces ahí hay un tema de recursos de transporte. ¿Y tú mandas eso literalmente en un camión? O sea, tú supongo que contratas una empresa de mensajería, ¿no? ¿O tú? Listo. Bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Los pedidos serán un insumo? Sí. Entonces, miren la diferencia. Lo que pasa es que cuando uno dice insumo, pues piensa que es como lo físico que necesita, pero en este caso yo necesito esos pedidos para que el proceso pueda funcionar, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos hacer una lista un poquito más grande, pero dejémoslo por ahí. ¿Listo? El proceso central como tal. Pues, ¿cuál es el proceso central que tú haces? O los procesos, pueden ser varios. Ok. Contacto clientes, bueno, después del contacto supongo que tienes que procesar si te hacen pedido, ¿no? O sea, el procesamiento del pedido. ¿Listo? ¿Qué más? Ujú. Montar pedido. Ujú. ¿Hace algún tipo de rastreo? ¿Es muy confiable tu proveedor? ¿O estás como ahí pendiente, ya me embarcaría, ya me mandaría? Entonces, seguimiento del pedido. Listo. Recepción. ¿Habrá algún trámite como de preparación del envío y el envío? Entre otras cosas, ¿cierto? Miren que este es solamente el proceso general. Pero si yo quisiera mirar, listo, ella cómo hace el contacto al cliente, yo podría representarlo de pronto con un diagrama de flujo, donde me muestre paso a paso qué hace ella. Lo mismo el procesamiento del pedido. Bueno, aquí es de servicio, entonces digamos que esos diagramas muy de producción como de operaciones, de pronto aquí no aplican tanto, porque es un tema de servicios. Pero en un proceso de manufactura, pues serían más adecuados, ¿cierto? Entonces, aquí esta es la parte difícil, que es la de los procesos como tal. ¿Por qué? Porque tengo que analizar todos esos procesos, ver dónde hay fallas. Entonces,
Esto se me va a traducir en un trabajo súper grande, que es ya hacer el mapa del proceso, que ya más detallado empezar a hacer esto. Y sobre todo, que estos procesos no están aislados, unos dependen de otros, ¿cierto? Entonces va a haber relación entre ellos. ¿Listo? Eso sería como la parte ahí central. Listo. Ahora en este caso, los outputs. Para ti, ¿qué salidas son importantes de ese proceso que tú realizas? Tú como empresaria, como resultado de tu proceso, ¿llevas indicadores? ¿Te interesa alguna medida de desempeño de cómo funciona tu sistema? ¿Te interesa la plata o lo haces solo por amor al arte? Exacto, entonces ya le puede interesar, listo, número de pedidos, obviamente le va a interesar la facturación, puede que le interesen cosas adicionales. Hay miles de salidas del proceso, por ejemplo, la gente te devuelve cosas, le sale de mala calidad, nadie te va a juzgar porque tú solo lo comercializas, de pronto tu proveedor. ¿Ah? Listo, no ha tenido, pero eventualmente puede ser que a ella le interese manejar ese indicador, ¿cierto? Como de satisfacción del cliente. Entonces, aquí va a haber algo como satisfacción, frecuencia, puede que tengas unos clientes preferentes, o sea, hay unas personas que siempre le compran, o sea, los clientes importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, clasificación de los clientes. Hay un montón de cosas. Yo no sé, pues Silvia, ¿qué más le interesa? Pero hay miles de salidas, que lo digo es porque uno piensa que la salida es solamente el producto que sale, pero ahí son salidas genéricas que haya en mi proceso, ¿cierto? Muchas veces hay salidas que no son tangibles, y eso no pasa solamente aquí porque sea de servicios el ejemplo que tocamos, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Pues que esas salidas es la que le interesa analizar a la persona o al analista, ¿cierto? ¿Y qué va por último? Clientes, ¿cierto? Entonces, bueno, en la parte de clientes para ella, digamos que es relativamente sencillo porque va a ser una lista de fulanito, sultanito, los clientes que ella tenga, ¿cierto? ¿Para qué nos sirvió eso? Pues digamos que a Silvia de pronto para nada, pero yo me acabo de enterar de muchas cosas del proceso de ella, ¿cierto? Si ella me contratara a mí, porque desea hacer un mejoramiento, pues esto es lo primero que me tendría que mostrar, porque yo no conozco el proceso. Pero con eso ya me hago una idea. Obviamente lo hicimos súper por encima, pero creo que ya todos nos hicimos una idea, ya podríamos pensar en montarle competencias, ya sabemos cómo funciona el negocio. Entonces, ese es como el trabajo del CIPOC, de un vistazo rápido, entender cómo funciona a grosso modo el proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien? Todo fácil. Así es esta materia. ¿Listo? Miren que en la parte de insumos y resultados debe haber alguna forma de medir eso, porque ustedes saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tan particular, los insumos, hay unos que son fáciles de medir y otros que son muy difíciles de medir, ¿cierto? Los pedidos, pues es súper fácil medir, pues contar cuántos pedidos tengo, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué es esto, muchachos? La red de Internet. ¿Cómo podríamos cuantificar eso? Es un poco más difícil y en servicios siempre va a pasar eso, ¿cierto? Porque digamos que ahí podría hallarse algunos indicadores de manera muy forzada, ¿cierto? Por ejemplo, cuántas interacciones tiene ella en su página de Instagram o de Facebook, o por ejemplo, cuál es el tráfico de datos, pero será muy difícil medir, ¿cierto? En un proceso de producción, pues no es tan difícil. Generalmente hay forma de medir sobre todo los que son insumos físicos, ¿cierto? El tema de la ropa. ¿Cómo podríamos medir la ropa para sacar indicadores? Se podría medir en prendas, ¿cierto?
O por ejemplo, se podría convertir a plata, ¿cierto? Porque miren que la entrada de ropa en plata, pues es al costo al que ella lo compra. Y en la salida, bueno, que entre otras cosas en la salida también debería ir ropa, ¿cierto? Pero ya se podría convertir a plata, ya la plata que es ingreso para ella. ¿Listo? El tema de los resultados. La idea finalmente es mejorar esos resultados o hacer que las salidas estén en un nivel que es el que le conviene a Silvia o a la empresa. Hay unas cosas también fáciles de medir y otras difíciles de medir. Pues el número de pedidos súper directo. Entonces ella dice, ok, yo estoy haciendo 100 pedidos mensualmente. Mi meta es mejorar un 20%. Debe haber forma de medir si eso se logró o no. Y pues ahí es muy fácil, contar los pedidos. Ahora, no sé si el número de pedidos sea tan relevante o es mejor ponderarlo por la plata. ¿Cierto? Porque pueden haber muchos pedidos, pero de muy bajo monto. Entonces, sería bueno ponderarlo por la plata, pero ya depende de cómo lo quiera ver si. La facturación, pues es fácil de medir porque se mide en plata pura. La satisfacción sería más complicada porque, digamos que debe haber alguna forma que diseñe Silvia para medir esa satisfacción, ¿cierto? Puede que lo amarre solo al número de quejas o al número de felicitaciones, ¿cierto? Ya cada quien decide cómo hacer esos indicadores, ¿cierto? Y eso es trabajo de un ingeniero industrial, definir indicadores entre otras cosas. La frecuencia fácil de medir, la clasificación de los clientes, pues también es relativamente fácil de medir. Ella puede escoger un rango o unas etiquetas para los clientes según su frecuencia de compra. Entonces, los que me compran más de 2 veces al mes serán clientes todo. También ella definirá cómo, pero debe haber algún modo de medir. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y el tema de los clientes muchas veces sirve es para, listo, ella tiene una lista ahí muy grande de clientes, pero de pronto hay unos más importantes para ella que otros, así como puede que todos sean iguales, ¿cierto? Con el tema de proveedor también, puede que digamos que hay una desventaja de depender de un solo proveedor, ¿cierto? Es clara la ventaja. Entonces, de pronto algún día ese proveedor está embalado, no tiene capacidad, me incumple y yo no tengo un plan B, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno tiene una relación muy cercana con el proveedor y de confianza, pues generalmente uno tiende a tener poquitos proveedores muy confiables, ¿cierto? Pero pues ese es como el panorama general. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a la fase de medir. ¿Listo? Hola. Dime. Uy, qué vista 2020. No, dice que no hay espacio, pero ya lo está grabando Sara. Entonces no hay problema. ¿Listo? Gracias por asustarme por nada. Bueno, la fase de medir. Bueno, la fase de medir, digamos que es la fase más operativa, como más mecánica, pero hay que tener en cuenta que pues no es como ir y medir y ya, ¿cierto? Hay que tener algunas consideraciones, porque aquí hay que hacer medidas y uno puede medir, pero debe preguntarse, ¿esas medidas que yo realicé son confiables? El sistema de medición con el que realicé esas medidas, que son las que inicialmente me sirven para ver si estoy mal, muy mal o no, y al final me sirven para saber si mejoré, no mejoré o quedé igual. ¿Ese sistema de medición es confiable? Entonces, en la fase de medir, primero, desarrollar un mapa detallado del proceso. Todo el tema de los diagramas, pero ya muy específicos, ¿cierto? Muy el paso a paso, no como el FIPOC, que fue todo general. Identificar entradas y salidas, ¿listo? Entonces, lo mismo, sería como profundizar un poco en el tema de los insumos, ya mirar en cantidades específicas, más al nivel de los insumos que necesito y de las salidas, ¿listo? Y evaluar el sistema de medición. Entonces, vamos a discutir aquí un poquito la teoría de las cartas de control, ¿cierto? Que ya sé que todos vieron por lo menos la carta de control para X bar, ¿cierto? ¿O alguien no la ha visto? Ah, bueno, pero vos no la has visto es porque no estás viendo la materia, ¿cierto? Listo. Bueno.
Entonces ahora sí me pueden decir, cuando yo estoy monitoreando un proceso, ese proceso está sujeto a dos tipos de causas que generan variación en los resultados de ese proceso, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos tipos de causa, Nelson? Que fue el que empezó a ver eso antes que todos. Ah, no. Eso, lo que dijo él. Entonces Marlon, que sí escuchó, le tocó decir. ¿Por qué, por ejemplo, una línea de producción que digamos que es automática no me genera todos los productos exactamente igual? ¿Por qué puede pasar eso? Listo, exacto. Todos tienen variación. Pero hay dos tipos de variación, ¿cierto? Una que ustedes no son capaces de controlar porque es natural del proceso, de causas que en el funcionamiento normal del proceso ocurren, pero a veces la variación puede cambiar porque pasaron cosas puntuales en ese proceso, ¿cierto? Por ejemplo, si se recalentó una máquina, esa sería una causa aleatoria normal del proceso, sería una causa asignable. Asignable, pasó algo específico que hace que eso empezó a variar más, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo de las cartas de control? Es identificar de la variación que tiene ese proceso, si es por causas normales o aleatorias o las que no se pueden controlar, o es por esas causas asignables. ¿Cuál es la idea de identificar rápidamente esas causas asignables? Pues poder ir al proceso y eliminarlas para que el proceso siga funcionando dentro del rango normal, ¿cierto? Esa es la dinámica de las cartas de control, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya vieron que para poder hacer esas cartas de control para la media o para el rango, tengo que hacer mediciones. Medir una característica en el proceso. Por ejemplo, medir la longitud de las piezas o medir la temperatura de los alimentos y sobre esa característica voy a hacer esa carta de control. Y pues obviamente cuando uno ve eso en control de calidad, pues uno no se cuestiona de esos datos qué tan confiables son. A uno le dan los datos y uno empieza a hacer la carta, ¿cierto? Pues porque no tendrían por qué entrar en detalle. Pero ¿cuál es el tema? Que aquí yo tengo que mirar si el sistema de medición que estoy usando, por ejemplo, para construir esas cartas de control, es adecuado o no es adecuado, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo tomo unas medidas y hay unos datos raros, pero fue porque de pronto el que estaba tomando los datos se equivocó? Estaba enguayabado, digitó mal un número, o peleó con la novia, está deprimido y le da igual y digitó mal, ¿cierto? Entonces tengo que mirar si el sistema de medición es confiable. Y el sistema de medición pues se puede ver afectado por varias cosas. Si es una medición manual, con el hecho ya de que una persona tenga que hacerlo, ya está sujeta a error, ¿cierto? Pero también puede verse al instrumento con el que estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, miren que ustedes pueden concluir, por ejemplo, el proceso está fuera de control porque hicieron la carta y tales, pero en el fondo ustedes no saben si fue porque efectivamente hay causas asignables o de pronto porque hubo algún problema con el sistema de medición. ¿Sí me hago entender? Que hay como enmascarado. Obviamente ustedes en control de calidad, eso va a ser invisible para ustedes. Yo confío que los datos que se tomaron son y con eso concluyo. Pero en este caso ya me están diciendo que debo evaluar si mi sistema de medición es confiable. ¿Listo? Porque con lo que mida con ese sistema es que saco conclusiones de si estoy mal, bien o peor, ¿cierto? Entonces, evaluar el sistema de medición. En eso nos vamos a enfocar el resto de lo que quedan de estas 2 primeras horas de clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del concepto de metrología. Y metrología está amarrado al concepto de calidad. ¿Listo? Oye, han escuchado, eso les mencionaron, ¿han escuchado en algún lado eso? Metrología, ¿han escuchado esa palabra? ¿En dónde? ¿En física? Listo. ¿A qué se refiere metrología entonces de lo que saben? Entonces, como dice ahí, conjunto de personas, equipos, instalaciones, métodos y procedimientos que se usan para asegurar. Uy, muchachos, estoy pero ciego.
La corrección o adecuación de las mediciones de cualquier magnitud. Digamos que se conoce como la ciencia de medir. ¿Listo? Entonces, generalmente nosotros tenemos que hacer mediciones de todo tipo, entre otras cosas para hacer cartas de control. ¿Listo? ¿Por qué hay una ciencia que se dedica a eso? O sea, para todo inventan una ciencia, ¿cierto? Pues resulta que todas las mediciones están sujetas a error, ¿cierto? Es decir, yo puedo tomarme una temperatura o el médico me tomó una temperatura y me dice, su temperatura es de 38.5 grados. ¿Ustedes están 100% seguros que esa es su temperatura? No, por varias cosas. Primero, puede que el termómetro que haya usado solo tenga cierta precisión, ¿cierto? Entonces queda limitado. Puede que el señor está ciego como yo y no vio bien, ¿cierto? Bueno, ya no hay de esos antiguos de mercurio, ¿cierto? Que no, si era más fácil equivocarse. Pero me refiero a que cualquier medición está sujeta a algún tipo de error. Toda. Ahora, digamos que, ¿cuál es la idea? Identificar qué tan grande es ese error. Y si es muy grande el error, pues no me va a servir esa medición. Si está dentro del rango normal de error, pues digamos que sí la puedo tomar. ¿Listo? La evaluación de los datos obtenidos de la inspección y medición no tiene sentido a menos que los instrumentos de medición sean exactos, precisos y reproducibles. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en esos tres conceptos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces, primero tenemos el concepto de exactitud. Uno ya mentalmente como que se imagina que, sin embargo, en metrología pues tiene un concepto muy específico y es por el que nos vamos a guiar nosotros. ¿Cómo podemos definir la exactitud o entender la exactitud en una medida? O sea, en el lenguaje metrológico. Es la cercanía entre un valor observado, o sea, el valor que yo mido, y un valor de referencia aceptado o norma, ¿cierto? Generalmente ese valor aceptado es el valor real de esa medida, que muchas veces pues yo no voy a saber exactamente cuál es. Entonces a veces simplemente una norma de cuánto debe ser, ¿cierto? Se mide como la cantidad de error en una medición en proporción al tamaño total de la medición. La falta de exactitud refleja un sesgo sistemático en la medición. ¿Qué es un sesgo? Cuando vimos estadística, ¿qué significaba sesgado e insesgado? Aquí casi todos vieron en la mañana donde las notas fueron envidiables, entonces, ¿qué significa sesgo estadísticamente hablando? Porque socialmente hablando tiene otra concepción. Muy bien, esa palabra yo la usé. Buena memoria. Entonces, en este caso es como, ¿qué tan lejos estoy del valor real de algo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en las mediciones empiezo a ver que no hay mucha exactitud, significa que esas mediciones están sistemáticamente siendo erradas. Por ejemplo, están subestimando el valor real medido o lo están de pronto sobreestimando, ¿cierto? Y obviamente eso no es bueno. O sea, está manipulando los valores medidos. ¿Listo? Entonces la idea es eliminar el sesgo. ¿Y cuál es la idea de eliminar el sesgo? Que esta cercanía sea, es confuso, alta o pequeña, que esté muy cerca, mejor dicho, del valor real, ¿cierto? Entre más cerca esté del valor real, pues va a estar menos sesgada. ¿Listo? Una medición es más exacta que otra, comparativamente hablando, si tiene un menor error relativo. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula el error relativo en una medición en particular? Va a ser el valor absoluto de ¿qué? Del valor nominal o el valor que teóricamente debería darme el instrumento porque se asume que ese es el valor real, menos el valor que realmente se midió, que obviamente no tienen por qué ser iguales. Si son iguales, genial, significa que la medición fue perfecta, pero eso es demasiado poco probable. Divido en el valor nominal. Entonces fíjense que ahí lo que estoy calculando es una proporción. ¿Listo? Y eso lo expreso como un porcentaje.
¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Creo que a uno en física, o pues a mí me lo explicaron así, siempre lo explicaban con un tiro al blanco, ¿no recuerda? ¿Cierto? Y en los libros eso es lo primero que encuentra uno. Entonces, digamos que visualmente, ¿cómo podría yo entender esa actitud? Si tengo aquí un blanco y la idea es pegarle al centro, entonces, por ejemplo, yo lanzo un dardo y ese dardo cayó por acá y lancé el segundo dardo y ese dardo cayó por ahí, ¿cierto? ¿Cuál de los dos dardos fue más exacto? Bueno, de hecho los hice como muy similares, pero este. Entonces, claramente este está más cerca del valor real que cualquiera de estos dos. Entonces, este sería más preciso. Lo mismo va a pasar con las mediciones, ¿cierto? Va a haber unas medidas más exactas que otras, pero no sé por qué dije preciso. ¿Listo? ¿Cómo cuantificó esta distancia? No es que sea literalmente esta distancia, sino que aquí se calcula es como una proporción, ¿cierto? Eso es lo que hace esta formulita que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, supongamos que cuando ustedes entran a la universidad, esos termómetros digitales les miden la temperatura, ¿cierto? Entonces uno pasa por ahí y le dice 36.5, ¿listo? Yo sé que mi temperatura normal no es que sea exactamente 36.5, pero también confío que no está tan lejos de ser, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que entró Nelson y la temperatura real de él que la desconocemos es ¿cuánto? Digamos que 37.5, no, eso ya estaba cercano a la fiebre. 37.2 grados centígrados, ¿listo? Entonces él lo que hace es que él entra una vez y obtuvo una medida, por ejemplo 38, y se puso a jugar con el termómetro porque estaba desparchado y volvió a salir y a medirse otra vez la temperatura, pero esa vez ya estaba en 37.2, ¿listo? Digamos que ahí por ojo puedo saber cuál es más exacto, ¿cierto? ¿Cuál es más exacta? Uy, no, pero no, me faltó mucha creatividad. Puse el mismo de allá. Entonces, 36.92. ¿Cuál es más exacta? Pues ahí se ve claramente cuál es más exacta, ¿cierto? ¿O no? Calculemos entonces el error relativo de cada una de esas observaciones. Y ahí sabemos exactamente. Entonces, calculemos el error relativo de esa primera medición con esta fórmula. ¿Listo? Valor absoluto del valor nominal, que es la temperatura real de Nelson, menos lo que midió realmente ese termómetro, sobre nuevamente la temperatura real de Nelson, y todo eso convertido a porcentaje. ¿Señor? ¿Señora? Ah, ok. Nelson, su temperatura. Eso. Calcúlenlo para estos dos. Una 38 midió el termómetro y la otra 36.92. Entonces, ¿cuánto sería el error relativo? Nominal menos el medido. El medido es el que midió el instrumento, ¿cierto? Nominal es la temperatura real. ¿Cuánto da en cada uno? Por favor. Si no le aplican el valor absoluto, pues les puede dar negativo. Entonces un negativo significa que está subestimado,
¿cierto? Que el descache fue por debajo. Pero aquí, digamos que no me interesa tanto si fue por debajo o por arriba, sino literalmente qué tan lejos está del valor real. Por eso le aplico el valor absoluto. ¿Cuánto dio para el 38 ese error? 2.15%. Y para el 36.92, 0.75. 0.75, creo que 75, qué susto. ¿Listo? ¿Cuál es más exacto? Ese es más exacto, pues porque tiene menor error relativo. Pues yo pude haber llegado a la misma conclusión de que era más exacto, pero no de forma cuantificada, pues viendo que este 36.92 está más cerca del 37.2 que el 38. O sea, solo con una sencilla resta hubiera sabido cuál es más preciso. Pero aquí me da una medida cuantitativa de qué tanto, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esa fórmula, ¿qué pasa si las medidas pueden ser negativas? Por ejemplo, una temperatura. Hagamos un ejemplo a ver si la fórmula funciona. Entonces, ya no pensemos en la temperatura de Nelson, sino pensemos en la temperatura de Tun, ¿cierto? En un momento determinado. ¿Cuál era la temperatura más bajita? ¿A la que? ¿6? No, bueno, entonces pensemos en una helada, en la de los cultivos que siempre pasa por allá en enero y que a las 7 de la mañana está bajo cero. Entonces vamos a suponer que me interesa medir la temperatura en enero, que es cuando se pierden todos los cultivos por heladas, y que es -2 grados centígrados. ¿Listo? Y que el instrumento que se usa para medir esa temperatura midió, por ejemplo, 0.5 grados centígrados. ¿Listo? ¿Cuál sería el error relativo ahí de esa medición? Bueno, ahí hay un punto que yo no lo veo, pero sí lo puse. Es 0.5. Da 125, ¿cierto? ¿Alguien la da diferente? El error da 125%. Alto, ¿cierto? Ahí finalmente lo único que hice fue calcular el error. Ahora, con otra medición puede que sea más exacta o menos exacta, ¿cierto? Pero esa es la medida numérica de qué tan exacto es. Obviamente es inversamente proporcional al valor del error. Entre más grande sea el error, significa que es menos exacto. ¿Cómo considerarían esa medición? ¿Exacta, aceptable o nada exacta? Es inaceptable. ¿En qué sentido? Miren que la medida nominal es -2, ¿cierto? O podríamos verla como 2 ignorando el signo. Entonces, miren que lo que hace el error es mirar proporcionalmente sobre esa medida qué tan desfasada está esta. Entonces, miren que, por ejemplo, para pasar de -2 a 0.5, primero tuve que pasar a -1, luego a 0 y luego a 0.5. ¿Sí ven? Entonces, cuando pasé de -2 a 0, recorrí el 100% de la medida. Más el 0.5, pues fue el otro 25%, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se me está midiendo es literalmente proporcional al valor nominal, qué tan descachado está, o sea, medido en estas unidades. En este caso, la medida
estándar es 2 grados centígrados, independiente de que sean positivos o negativos. ¿Listo? Sin el valor absoluto, ¿cómo les daba esto? ¿Positivo o negativo? Daba positivo, porque miren que le está midiendo por encima, está sobreestimando la medición, o sea, de -2, como les digo, pasó por -1, pasó a 0 y subió hasta 0,5. Por eso les dio positivo, ¿cierto? Si el descache hubiera sido por debajo, por ejemplo, hubiera medido en vez de -2, -2.5, pues sin ese valor absoluto les da negativo, que significa que la medición la realizó por debajo del valor nominal, ¿cierto? Si son observadores, esto no funcionaría en una situación en particular. ¿Cuál sería esa situación? Exacto, cuando el valor nominal es 0. Entonces no me sirve, por ejemplo, para la temperatura de... ¿Cómo se dice cuando se congela el agua? Fusión, ¿cierto? Punto de fusión que en ciertas condiciones es 0 grados centígrados. Pues ahí no me serviría porque, pues, o sea, no podría calcular el error aleatorio, pero sí podría ver cuál es más exacta que otra, ¿cierto? ¿Dudas o inquietudes con el concepto de exactitud? Ahora, ojo, yo puedo medir fácilmente el error relativo de una medición, que sería una medida indirecta de la exactitud de esa medición, pero muchas veces a mí me interesa es como una medida de qué tan exacto es el instrumento, ¿cierto? Entonces, miren que eso ya tendría que tener en cuenta como todos los descaches de todas las mediciones que se tomaron, ¿listo? Entonces ya ahorita más adelante vamos a mirar, listo, ya no como miro la exactitud de una observación, que vimos que es algo matemáticamente trivial, allá mirar la del instrumento como tal de modo general. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Todo bien? Me encanta que entienden todo. Listo. Bueno. Ahora vamos a ver precisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es precisión? Es la cercanía entre las mediciones individuales que se realizan. ¿Listo? De forma aleatoria o los resultados. Se relaciona con la varianza de mediciones repetidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Miren que en el mismo ejemplo que estamos haciendo de Nelson, nosotros desconocemos cuál es la temperatura real de él, pero él se pone a jugar ahí, a salir y a entrar y empieza a medirse varias veces la temperatura, ¿cierto? Obviamente ahí hay varianza porque no todas las mediciones van a ser exactamente iguales, ¿listo? Entonces, esa precisión tiene que ver con qué tan variables son entre sí esas observaciones que él tomó, pues aparentemente del mismo objeto, que en este caso pues sería el objeto Nelson. ¿Listo? Miren que ya no tiene que ver con el valor real. Entonces, en términos de el famoso tiro al blanco, miren que una cosa, la exactitud es medida con respecto al valor real, pero digamos que la precisión en este caso es independiente. La precisión lo que haría es medir entre estas mediciones rojas qué tan variables son entre sí ellas, independiente de que estén muy cerca del valor real o muy lejos. ¿Listo? Simplemente eso es lo que mide. Entonces, se relaciona con la varianza de mediciones repetidas. Una baja precisión se debe a la variación aleatoria acumulada, tanto en el instrumento, es decir, un tema ahí ya, por ejemplo, de los termómetros, la cual puede deberse a un mal diseño del instrumento o falta de mantenimiento del mismo, ¿cierto? Entonces, aquí hay, digamos que una comparación de las dos cosas simultáneamente. ¿Qué sería lo ideal? Que una medición tenga una alta exactitud y una alta precisión, pero pues no siempre ocurren las dos cosas simultáneamente, ¿cierto? Pero eso sería lo ideal. Aquí están como varios casos que podrían ocurrir. Recalcando que la idea es que sean simultáneamente muy precisos y muy exactos. ¿Listo? Pero puede presentarse
muy bueno en uno de los dos aspectos, pero malo en el otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso donde se está haciendo una medida. ¿Por qué hay un histograma? Porque si yo hago medidas aún en las mismas condiciones, pues a menos que sea perfecta la medición, el instrumento de medida, pues obtendría siempre las mismas, ¿cierto? Pero hay una variación, ¿cierto? ¿Por qué? Por muchas cosas. El instrumento está malo o el que está midiendo tiembla mucho, por X o Y motivos. ¿Listo? Entonces, en este caso me están diciendo que el valor verdadero o el valor nominal estoy viendo la primera gráfica para los que están en la casa. ¿Listo? Entonces, el valor verdadero está ubicado ahí donde dice valor verdadero. ¿Listo? Si yo hice muchas mediciones, pues me doy cuenta que, primero, ¿es exacta la medición? Recuerden que la exactitud tiene que ver con qué tan cerca estoy del valor real. Bueno, ahí está el pastel, entonces ni para qué les pregunto, pero quiero que gráficamente concluyan lo que dice ahí. Si ven que la mayoría del histograma está a la izquierda del valor real, ahí ya se ve un sesgo en la medición, ¿cierto? La mayoría de mediciones están bien lejos. Mire que hay unas que incluso están re lejos del valor real. Entonces, por ahí digamos que ya puedo decir que es muy poco exacto. ¿Es preciso? Para el preciso, ya para mí es irrelevante dónde esté el valor verdadero. Quiero ver es qué tan ancho es ese histograma. Entre más ancho, significa que hay más variabilidad entre las mediciones. Y pues digamos que aquí el tema de ancho se vuelve un poco relativo, ¿cierto? Pues porque para alguien va a decir, eso no es ancho. Otro dirá, sí es ancho, ¿cierto? Pero pues el hecho es que hay cierta variación que aquí se asumió que era mucho. Entonces, en ese sentido, las mediciones tampoco son precisas. O sea, ese es el peor escenario. No tengo ni precisión ni tengo exactitud. Entonces, miren que si yo mido con ese instrumento, no me sirve de nada. Porque listo, las mediciones están por aquí, yo las promedio, el promedio de esas mediciones me va a dar por aquí más o menos, pero ese promedio está bien lejos. Bueno, lo de bien lejos también es relativo, pero no es el valor verdadero, ¿cierto? Depende de qué tan lejos esté. Entonces, ese es el peor escenario de todos. ¿Listo? ¿Claro eso? Ahora aquí, qué bien, qué bien. Ahí se puede tapar. ¿Qué me podrían decir de la segunda gráfica? ¿Qué? Es preciso. Y con respecto a la exactitud, está re grave, ¿cierto? Ninguna le pegó. Pero las mediciones que hago, por lo menos entre sí, son cercanas. Entonces, en ese caso, es más precisa que A, ¿cierto? Tampoco puedo decir precisa de forma absoluta, sino ahí está comparándose con eso. Obviamente el ancho de ese histograma es menor que el ancho de este histograma. Entonces, puedo decir que es más precisa que esta situación de acá. Pero sigue sin ser exacta. ¿Listo? No me sirve tampoco, ¿cierto? O sea, mi instrumento sí hace mediciones muy similares, pero esas mediciones, a pesar de que son similares entre sí, están lejos del valor real que deberían medir. ¿Listo? Ay, 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 ay. Listo. ¿Qué podemos decir de esta tercer gráfica? Señor, es exacta, pero tiene un problema de precisión porque ahí se ve que la varianza es mayor, ¿cierto? Pero miren que el centro de la distribución, que sería como el valor esperado de la medición, está casualmente en ese valor real, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es más exacta que la primera, en el sentido de que el centro está más cercano al valor verdadero, pero no es precisa porque ese histograma está mucho más ancho. ¿Listo? Y chao. Bueno, ya no da misterio. ¿Qué me pueden decir de esa cuarta situación? Sería la ideal, ¿cierto?
por un lado es exacta y por otro lado es bastante precisa. ¿Listo? Esos son como los casos más representativos que podríamos tener en una medición. ¿Qué sería lo ideal? Que un instrumento de medida, y no solo el instrumento, sino el proceso de medición como tal, que no es simplemente el instrumento, sino quién hace la medición, pues exhiba estas dos características simultáneamente. No me sirve ser muy preciso y poco exacto, o muy exacto y poco preciso, ¿cierto? Obviamente, pues tampoco voy a encontrar en la realidad este caso así de ideal, pero sí por lo menos una que sea medianamente, aceptablemente exacta y aceptablemente precisa, ¿cierto? El tema es irme a los extremos, ¿listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ya son capaces de diferenciar los dos conceptos? ¿Cuál será más importante si me pusieran a escoger uno? Entonces la respuesta es, no podemos decirlo, porque uno podría pensar, uno podría pensar lo que dice él, pues entre más exacta, mejor, ¿cierto? Pero si las mediciones son muy variables entre sí, pues cuando hago esas mediciones, finalmente pues me va a dar un rango de variación muy grande. Entonces voy a quedar como en ascuas, porque pues es como cuando hacemos los intervalos de confianza, ¿cierto? ¿Qué pasa si el intervalo es muy grande? Me da certeza que el valor real caiga ahí, pero pues igual si queda muy grande, pues quedan las mismas, ¿cierto? ¿Será que está a la derecha, a la izquierda, en la mitad? Entonces, pues no, lamentablemente no es tan fácil la respuesta de decir, no, yo prefiero, o si me dieran a escoger, me voy con exactitud o precisión, ¿cierto? Ambas son igualmente necesarias. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hablar del concepto de repetitividad y reproducibilidad. ¿Listo? ¿Qué es la repetitividad? La vamos a conocer de forma un poco más intuitiva como la variación del equipo de medición. ¿Listo? Entonces, recuerden que por qué puede variar las mediciones que hace Nelson si se pone a jugar con el termómetro. Puede, por un lado, que esa diferencia entre las mediciones sea por algún problema del equipo, porque está descalibrado, porque la precisión, pero no la precisión de las medidas, sino la precisión con que se diseñó, o por ejemplo el número de decimales que es capaz de medir es limitado. Entonces, ahí habría variación debido al equipo de medición, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen que medir una longitud con una regla, hay una variación que es por el tema de la regla como tal, ¿cierto? Todos los milímetros que están marcaditos en una regla están exactamente separados a 1 milímetro. ¿Qué creen ustedes? Pues una regla de las que uno compra en las papelerías, muy difícil, pero pues no va a estar tan lejos tampoco, ¿cierto? Si es una regla ya para un tema de diseño de piezas aeroespaciales, pues quizá la regla va a estar mucho mejor diseñada porque la aplicación lo requiere. ¿Listo? El hecho es que variación en las medidas se puede ver a el equipo, por X o Y motivos, por su diseño, por su fabricación, por su descalibración, por lo que sea. Variación en varias mediciones realizadas por una persona. Lo de persona es relativo, no tiene que ser una persona, la medida puede ser de forma automática, que usa el mismo instrumento. Indica cuán exacto y preciso es el instrumento. ¿Listo? Entonces, ojo, si yo tengo varias reglas, para poder medir esa variación del equipo, tengo que hacer todas las mediciones con la misma regla. Si la hago con reglas diferentes, pues ya sé que la variación puede ser es porque usé reglas diferentes, ¿cierto? Entonces tendría que ver todas las observaciones con el mismo equipo para poder medir esa variación. ¿Listo? ¿Listo, Charles? Bueno, reproducibilidad, variación del operador. Entonces, en ese caso, bueno, en el ejemplo de Nelson, pues no aplica tanto el concepto de operador porque la medición es automática, ¿cierto? Pero en muchas mediciones está involucrado tanto el instrumento de medida como alguien que hace la medida, como con una regla. Necesito la regla, pero también necesito una persona que vaya y mida, ¿cierto? Entonces, muchas veces la variación, o muchas veces no, siempre va a haber variación por el operario, ¿cierto? O por quien realiza la medición. ¿Por qué? Por varias cosas.
porque él no ve bien, porque él estaba cansado y miró mal, porque está de mal genio, porque se equivocó digitando, por X o Y motivos, ¿cierto? El operador o el que hace la medición puede tener no tanto errores, sino pues va a generar diferentes mediciones en una misma situación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues como en una medición están involucrados los dos tipos de variación, ¿qué es lo que queremos hacer al final? Entonces, si yo, por ejemplo, hago una medición en mi proceso y veo que el 80% de la variabilidad natural es por el equipo y el 20% por el operario, ¿para qué me serviría a mí esa información? ¿Hecho al operario o qué? ¿Hecho al equipo? Hecho el equipo, pero a la basura, ¿cierto? O sea, me doy cuenta que el problema ahí es del equipo, entonces tengo que mirar o hablar con el proveedor a ver qué pasa, o si es que ese lote salió defectuoso por X o Y motivo. El hecho es que yo identifico que la mayor variabilidad en la medida es por el instrumento, y pues ya tendría que hacer la gestión que yo tenga que hacer para cambiar, calibrar o mejorar ese instrumento. Pero si por otro lado, yo me doy cuenta que el 80% de la variabilidad es por el operario, pues entonces no es que lo eche, sino venga, lo capacitamos, usted cómo lo está haciendo, si le enseñaron, y no me pongo a pelear sin fundamentos con el proveedor a decirle que es que está malo el instrumento. Esa es más o menos la idea de lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? Listo. Entonces, se puede usar el enfoque estadístico para cuantificar y evaluar la variación del equipo y la del operador. Esta sería la variación total de la medición, que ya sabemos que se ve, está compuesta por dos. La variación que genera el proceso y la variación que genera la medición, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. Y de hecho, esto tiene que ver con diseño de experimentos que lo van a utilizar posteriormente. Si ustedes empiezan a medir una longitud, ¿cierto? Entonces la longitud, primera medición les dio 20 centímetros, la otra 20.5, la otra 19.8, la otra les dio 30, la otra 25, la otra 21. Ahí hay una variación, no sé por qué. Pues puede haber dos cosas. Una variación porque en el proceso pasó algo realmente que hace que esa variación sea diferente, pero también saben que hay una variación que es por el proceso de medición que se llevó, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la medición es donde están involucradas las dos que acabamos de ver, la del equipo y la del operario, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Si de la variación ya total del proceso, ojo, no de la medición, que fue la que les acabé de mencionar aquí 80-20, sino del proceso en general, yo me doy cuenta, por ejemplo, que la variación total, el 90% es del proceso y el 10% de la medición, pues yo qué puedo concluir? Pues va a depender un poco del estándar que tenga la empresa. Puede que la empresa diga, uy, pero es que el 10% de la variación es debido al sistema de medición, hay que revisar ese sistema de medición a ver qué está pasando, ¿cierto? O puede que ese 10 sea aceptable. Entonces, ahí no habría problema. O sea, mi sistema de medición, digamos que yo ya puedo concluir es adecuado o no es adecuado. Y si es adecuado, pues ya puedo confiar en las medidas que va a tomar de mi sistema con ese sistema de medición. Pero si al calcular esto me salen cosas como que, por ejemplo, 50-50. Es claro que hay un proceso en el sistema de medición y tendría que mirar a ver si es o por los equipos o por los operarios o que tengo que redefinir cómo es el proceso de medición. Pues el hecho es que el proceso de medición hice la evaluación y me di cuenta que no era un buen sistema de medición. Entonces tengo que mejorarlo antes de tomar medidas adicionales. Medidas, ojo, medidas, una cosa es medidas de qué hago en el sistema de medición para que mejore y lo otro es medidas literales, que son las que estoy buscando. ¿Listo? Pero para confiar en esas medidas puntuales, tengo que garantizar primero que el sistema de evaluación es aceptable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de cuantificar esta varianza total de la medición. Y ya saben que esa se compone de estos dos tipos de variación, la del equipo y la del operario. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Tratar de que esto fuera cero.
idealmente. Si esto es 0 o muy cercano a 0, significa que el sistema de medición es muy bueno, es muy preciso y es muy exacto, ¿cierto? Ese sería el objetivo acá. Entonces, aquí digamos que es casi una recetica de cocina y bueno, nosotros tenemos pendientes el parcial número 2 y ese parcial número 2 va a ser sobre esto que estamos viendo en la clase de hoy, ¿listo? Y va a ser muy pronto. ¿Quiénes pudieron traer computador? Bueno, entonces los que tienen computador, utilícenlo y los que no tienen, si pueden de pronto hacerse con alguien o si no estar muy pendiente acá, porque lo voy a hacer en Excel. Qué pena que no les avise con tiempo. No, prefiero que estén aquí mirando y... Yo sí creo. Sí, yo me acuerdo que el semestre pasado llamaba a Carlos a lista y no, ahí estaba conectado, pero no aparecía. Entonces, a los que tienen acceso a un computador, se dieron cuenta que en la semana 14 les puse una carpetica y esa carpetica dice creo que material de clase y tiene 2 archivos. Un archivo de Excel y una tablita en PDF que vamos a utilizar y que creo que también la pueden coger de ahí porque la van a utilizar en calidad, ¿cierto? Bueno. No las he subido y Sara no me ha enviado la grabación de la clase tampoco, entonces cualquier cosa hablen con Sara. Bueno, antes de empezar esta parte, vamos a salir a un break de 10 minuticos, ¿listo? Para que lleguen con toda la energía y pongan atención. De 10. Y están perdiendo tiempo, ya van 9:30. Sí, señor. Un ejercicio el gráfico de quisiera. Sí, señor. Nosotros teníamos que coger lo que quisiéramos medir. Entonces, por ejemplo, yo cogí para medir como, digamos, los huevos se clasifican, la categoría de huevos se clasifica por el peso. ¿La categoría de qué? De huevo. Ok. Entonces, digamos, se tomaron ahí las muestras aleatorias del peso, ¿sí? Obviamente, De una misma cubeta. Sí, de la misma. De 7 cubetas. De 7 cubetas. ¿Cuántos huevos de cada cubeta? Porque era una muestra. Pues no, sí, o sea, no, pero bueno. Entonces, digamos, el huevo, el tipo que yo hice es entre 60, o sea, si están el peso entre 67 y 77.9, eso es un peso aceptable, porque cumple, digamos, con los requisitos técnicos de lo que es el peso. Sí, señor. Y entonces en el gráfico de Rix, él muestra pues él lo que nos indica es la variabilidad que hubo, ¿sí? Bueno, Nelson, es que hay un problema con ese ejemplo. Ese ejemplo tú te lo inventaste. Sí, porque nos lo teníamos que inventar. Sí, pero entonces, ojo que, ¿cómo calcularás los límites de esa carta? Con el 67. Eso fue lo que yo le comenté a la prueba. Por ejemplo, digamos, una cosa son los límites de especificación, que es lo que tú me estás diciendo, pero los límites de control son límites estadísticos.
De modo que si tú te pasas de esos límites, algo raro pasó en el proceso y hubo alguna causa asignable. Si estoy dentro de los límites, significa que el proceso tiene variación normal, pero no ha pasado nada raro, sino causas... En hecho, es que la pregunta, digamos, en la de variabilidad, hubo un punto que se salió de los límites. Pero sí, ni hay que, o sea, no entiendo por qué, digamos, esa variabilidad. Y bueno, y luego yo, entonces ese punto lo comparé con el gráfico X, que es el que me muestra si estoy cumpliendo con los requisitos. No es tan así. Yo veo un problema en tu ejemplo. Primero, cuando uno toma una muestra de tamaño 1, la carta X no se hace así como, como la primera que le enseñan a uno. Esa es otra carta diferente que se llama carta de observaciones individuales. Entonces, eso es lo primero, que tus muestras deben ser de mínimo tamaño 2, porque eso genera otra carta diferente cuyos límites se calculan diferente. O sea, pues, eso es lo primero. O sea, se hizo, fueron 7 observaciones, o sea, lo que saqué para calcular los límites. ¿Qué? Por eso, 7 huevos individuales. 7 huevos individuales. No. O sea, esa sería una carta diferente. Para tú tener la carta X barra, de cada muestra tienes que tener una media. Y usted dirá, pues, que la media sea la misma observación. Exacto, se puede hacer así, pero los límites son diferentes. Entonces, esa es otra carta diferente que uno ve un poco más adelante. Para que hacer una carta X tal cual se las enseñaban y se las introducen a uno, el tamaño de muestra tiene que ser mínimo de 2 observaciones por cada muestra. Exacto, mínimo. Pero entonces, finalmente, esa no es la pregunta, pero solo te comento que yo no haría una carta con las fórmulas que vi si solamente sacaste un huevo por cubeta. Yo le pregunté eso a la profe y ella no me explicó lo que estaba explicando. Yo le dije así tal cual, y es sacar un huevo de cada bandeja. Entre otras cosas, Nelson, porque ¿cómo se calculan los límites? Hay una constante que se llama D2. ¿Y de qué depende esa D2? Del tamaño de muestra. Y en la tabla no vas a encontrar uno. Vas a encontrar D2 en adelante. Que de hecho ahorita la vamos a ver. Aquí está. Yo no sé si yo lo entendí mal o me confundí o qué. Pero... Miren que cargué aquí el archivo. No sé cómo ya les explico. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es la pregunta, Nelson? Pues la pregunta es, por ejemplo, acá cogí, bueno, acá están los gráficos. Aquí hay uno solo que se sale, eso ya lo entendí, Sí. ya lo interpreté. Okay. Y aquí hay un punto que se sale, pues, digamos, yo, o sea, es que la pregunta en sí no supe cómo interpretar. Entonces, lo primero es que las dos miden cosas diferentes. Esto es lo único que es medir la media, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa este punto que salió? Según esto, algo debió pasar en ese proceso.
¿cierto? De pronto la cubeta de huevos era de otro proveedor, o de pronto la gallina le pasó algo, en términos de tu ejemplo, ¿cierto? Pues yo puse, por ejemplo, que digamos que el operario que había pesado esos huevos tal vez no está lo suficientemente capacitado y Exacto, no conocía los rangos y pues digamos ese huevo era de otro tipo y lo metió ahí. puede ser. Entonces, ese es el tema. Eso me sirve para mirar que algo raro pasa. Y yo tengo que hacer la investigación de qué fue lo que pasó. Y pudo pasar eso también, o pudo pasar otra cosa. Lo importante es mirar qué pasó. Con la media, ¿qué significa esa variación? ¿El rango qué es? Es una medida de variación, ¿cierto? Digamos que aquí como se trabajan muestras pequeñas, qué bueno el ejemplo. ¿Ahí cuál rango va a calcular usted si solamente tiene una medición? Pues el rango lo calculé ¿Cómo? digamos, estas fueron aquí están las 7 bandejas, ¿sí? Esta fue la primera medición. Y pues el más pequeño lo Es que mencionó usted no sabe expresarse. Usted me dijo que era un huevo, pero yo veo que usted midió fue 7 huevos. pero lo hice como si esto fuera una bandeja. Esto fuera otra bandeja, esto fuera otra bandeja. O sea, como si hubieran 7 bandejas. Y de cada bandejita saqué un huevo. No, está mal hecho. Lo que tú tienes que hacer es, tienes 7 bandejas nomás. Ujú. De la bandeja número 1, mide los huevos que tengas que medir. Y esa sería la información de esa bandeja 1. No, así como lo tienes está mal. Porque entonces cuando tú dices acá, todos estos son de la misma bandeja, ¿cierto? Es que fue lo que yo no le entendí a la profe, porque ella explicó que todos estos, Deben ser de la misma bandeja. Los que tú promedias y que le calculas el rango, tiene que ser de la misma bandeja. Porque si son de bandejas diferentes, si se te sale de control, pues la respuesta es bastante obvia. Es porque eran de bandejas diferentes. pues es que eso fue lo que yo también le pregunté a ella cuando estaba explicando, pero ella lo explicó así. Dijo, esta es una observación. Ella, por ejemplo, nos explicó con Una muestra. una muestra. Ella nos explicó con las neveras. Ujú. Entonces, que aquí, digamos, a las 8 iba y tomaba la temperatura de 7 neveras. De 7 neveras. O sea, Ok, esa es la sí, nevera 1 está y la 2, bien. la 4. Y así, y que cada de estos era una medición, o sea, Sí. una hora la que iba a tomar la temperatura. Y pues, En lo ese que- ejemplo está bien, porque ahí Ujú. es como si la cubeta fuera la hora. Entonces mira que tú todas las mediciones las tomaste a la misma hora. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces no. Con lo que tú me has dicho, primero solo vas a hacer 7 puntos cada cubeta. Y de cada cubeta tomas las observaciones que quieras tomar. O sea, ¿cuántos huevos de esa cubeta? Por ejemplo, entonces de la cubeta número 1, o sea, el grupo 1 es la cubeta 1. Voy a hacer 7. Significa que a 7 huevos de esa misma cubeta les calculaste el peso. Pero, o sea, digamos, el desarrollo está bien, lo único que cambiaría es la interpretación, como el planteamiento. Entonces no voy a medir Pues es que 7 su bandejas, carta sino voy a medir solo va a 7 tomar huevos en 7 una bandeja. observaciones, no 15, sino 7. Y dentro de esa decides el tamaño de muestra. Ujú. Porque ahí, claro, si se te sale de control, la respuesta es obvia. Pues es porque son de canastas, de cubetas diferentes. No Sí. porque dentro del proceso de una misma cubeta pasó algo raro que hizo que un huevo, varios huevos, fueran diferentes. Entonces, de pronto ya lo entendí mal, fue Yo creo que sí. Porque es que con las neveras sí funciona. Porque es que en las neveras es diferente. Ahí es como si la cubeta fuera una hora específica, ¿cierto? Es como si tuvieras cogido el de las neveras y lo que haces es, a las 8 de la mañana mides la nevera 1. A las 10 vuelves y mides esa misma nevera. A las 12 esa misma nevera y eso es lo que pusiste acá. No. Pues bueno, digamos que entonces cogí la bandeja número 1 y le medí 7 huevos, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el último punto, sin embargo, hay una varianza. O sea, te sale el último punto, te sale el Sí. control. Pero no entiendo cómo interpretarlo Pues mira, primero, ¿eso es de cuál muestra? De la última. de la última. Si estuviera bien tomado, significa que el rango de cada muestra es una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si aquí un rango, uno de los huevos pesó muy diferente para arriba o para abajo? Por ejemplo, déjame ver los rangos normales. Son estos, pero déjame verlos aquí mejor. El rango de cada uno.
13, 12, 12. Entonces, mira qué es lo que te está diciendo ahí. ¿Qué significa eso? Recuerda que el rango es la diferencia entre el más grande y el más pequeño. Entonces, dice 13, 12, sí, están muy parecidos. De hecho, este 7 no se te salió porque está bien diferente de los otros. Ah, cayó exactamente en el límite. Sí. LCR, LCS, superior. ¿Y este R es de qué? ¿De inferior? No, este es el del inferior. Ah, el inferior. Listo. Entonces, ¿qué pasa? 13, 13. Veo algo raro ahí, honestamente. No veo por qué el 14 se sale. Bueno, sí, o sea, se sale porque está fuera de, por encima del 13. Pero lo que se me hace raro es que mira que, por ejemplo, este 7 está más lejos del promedio. ¿Sí me hago entender? Mira que aquí todos son 12, 12, 12, 12. Bueno, el hecho es que sencillamente te está diciendo acá que algo pasó en el proceso que hace que el rango aumentó. ¿Y qué es el rango? ¿Qué significa que el rango aumentó? Que la diferencia entre el valor más pequeño y más alto de la muestra cambió, aumentó, ¿cierto? Obviamente como te quedó por encima, significa que aumentó por encima. O sea, el rango era, por ejemplo, 5 y ahora es 6, porque un huevo pesó más, estadísticamente mucho más que los otros. Eso es lo que significa, o sea, la variabilidad del proceso aumentó, porque el rango es como una medida alternativa de la desviación estándar. Entre más grande sea, significa que en esa cubeta los huevos son más diferentes entre sí. Pero, por ejemplo, digamos, ahí yo lo podría comparar, digamos, ese fue el último punto. Sí. Yo lo puedo comparar con el último punto del gráfico X. No, porque este lo que mide es qué tan diferente es la media de los huevos. Y la otra mide es qué tan diferente es la variabilidad de ese peso. Son dos medidas totalmente diferentes. Es como si tú fueras a comparar la media con la desviación. No tienen que ver, pueden ser independientes, ¿cierto? Esta puede tener una media chiquita con una variación grande, o esta puede tener una media grande con una desviación chiquita. ¿Listo? Ya. Si esa es la pregunta, hubiera empezado por ahí. Bueno, la buena noticia, muchachos, es que no creo que alcancemos a hacer el ejercicio de Excel, lo cual les da la oportunidad de que en la próxima clase todos traigan su computador y lo podamos hacer aquí. Entonces, vamos a mirar la presentación, los pasos que hay que hacer para que ya en la próxima vengan Uy, volvió Marlon. Para que en la próxima el Excel lo hagamos súper rápido, ¿cierto? De forma como más operativa. Entonces, listo. Entonces, muchachos, vamos a entender el contexto. Muchachos, ya empezamos para que cuando hagamos el Excel, pues como en Excel uno es lo que hace es operaciones, uno pierde como el paso a paso o la lógica. Entonces, necesito que acá entendamos la lógica para que ya el Excel fluya con naturalidad. ¿Cómo se hace un estudio de repetitividad y reproducibilidad? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar M personas diferentes, bueno, no tienen que ser personas que van a hacer la misma medición, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar a Silvia, a Nelson y a ella. ¿Listo? Es que tu nombre es complicado. Tú te llamas... Yo la reconozco es por el 0 del parcial. ¿Cómo es que es tu nombre? Valeria, sí. Listo.
No, es que fue el primero que vi, pero muchos sacaron 0, antes que no se burla. Entonces, seleccione M personas que ustedes quieren que hagan esa medición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo Silvia, Valeria y este muchacho. Entonces, M va a valer 3, ¿cierto? Ahora voy a hacer la medición sobre cuántas partes. Es decir, digamos que yo lo que quiero medir es la longitud de este celular, ¿cierto? Entonces voy a hacer cuántas mediciones. Voy a decir, voy a hacer 20 mediciones. ¿Listo? ¿Qué significa las 20 mediciones? No es que necesite 20 celulares diferentes. Necesito solo uno y sobre él voy a revisar todas las mediciones. ¿Listo? Entonces voy a hacer cada operario. En este caso, por ejemplo, Silvia va a ser... miento, no. No puede ser solo con uno. Sí tiene que ser más de un celular. ¿Listo? N partes. Es decir, ¿a cuántas partes les voy a hacer la medición? Pero a cada parte todos tienen que hacer la medición sobre esa misma parte. ¿Listo? Enumere las partes de modo que los números no sean visibles para los operadores. ¿Listo? Bueno, ahí no hay mucho misterio con eso. Simplemente yo le digo, mida esto, mida esto, mida esto, y lo que voy a hacer es medir de la mejor manera posible. ¿Listo? Calibre el instrumento de medida en caso de que sea necesario, ¿cierto? Si es un termómetro, pues inícielo, no lo dejen en la temperatura que esté. Eso ya ni siquiera es necesario. Pero con otros instrumentos, por ejemplo, industriales, pues se necesita hacer la calibración antes de empezar a hacer la medición como tal. Si es decirles que midan esto con una regla, pues el proceso de calibración no tiene mucho sentido, como sacuda la regla, ¿no? Sino ahí no es necesario. Ahora, listo. Esta es la parte operativa y la parte importante, dice. Deje que cada operario mida cada una de las partes en orden aleatorio. ¿Listo? Eso sí es importante. Es decir, que la pieza que acabó de medir Silvia no la coja inmediatamente Nelson, sino ella la midió, refundió esa pieza y que Nelson escoja una aleatoriamente, pero garantizando que todos sobre una misma pieza sí realicen la medición. ¿Listo? Entonces, deje que cada operador mida cada una de las partes en orden aleatorio y registre pues la medida que obtuvo cada uno de esos operarios. Y repite este procedimiento para un total de R pruebas. Entonces ahí acabamos de incluir el concepto de R. R es si cuántas mediciones quiero que se hagan. Yo digo, quiero que se hagan 10 mediciones o 20 mediciones o 30 mediciones. Ahí sí no depende del número de celulares, sino que yo puedo decir, no, quiero que cada uno haga 5 mediciones solamente, o 10, o si estoy muy intenso, 100, ¿cierto? Entonces yo decido, por un lado, ¿cuántos operadores voy a usar? ¿Cuántas partes o celulares voy a medir? Y con cada celular decido cuántas mediciones quiero realizar. ¿Listo? Operarios M, celulares N y mediciones que quiero realizar con cada operario va a ser R. ¿Listo? Entonces miren que cada medición que realice algún operario de ustedes va a tener 3 subíndices. El I, que tendría que ver con la persona que lo hizo, ¿cierto? O sea, I1 va a ser Silvia, I2 Nelson y I3 Valeria. J, ¿qué va a ser? La parte J, o sea, la medición está siendo hecha en el celular 1 o en el celular 2, asumiendo que voy a hacerlo con 2 celulares. ¿Listo? Y K, pues sería, listo, de las 20 mediciones que yo le pedí a cada uno, ¿en cuál va? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la 20ª? ¿Cierto? En ese caso que yo les acabo de mencionar, que serían 3 operarios, 2 celulares y supongamos que 20 mediciones, ¿cuántas mediciones voy a tener en total? ¿Cuántas? Primero voy a tener las 20 que hizo ella en el celular 1 más las 20 que hizo ella en el celular 2. Las 20 que hizo él en el celular 1 y las 20 que hizo él en el celular 2. O sea, en total, ¿cuántas? ¿Cuántas? Yo dije 3 operarios, 2 celulares y 20 mediciones. Efectivamente. ¿Listo? Voy a tener entonces 120 entradas M y JK. Digamos que 20 mediciones es algo exagerado, por eso parece tan grave. ¿Listo?
Bueno, entonces ya teniendo esa información que yo la voy a organizar obviamente en una tablita bien bonita donde pueda saber cuál fue de cada operador y de cada celular, voy a aplicar el paso número 4. ¿Y qué es el paso número 4? Dice, calcule la medición promedio para cada operador. Ahí la fórmula se ve horrible, una doble sumatoria, pero en palabras lo que me está diciendo es, coja todas las mediciones que hizo Valeria y promédielas, es decir, súmelas y dígalas en cuánto. En 40, porque ella recuerden que tomó 40 observaciones. Haga lo mismo para Nelson y haga lo mismo para Silvia. Entonces, cada uno de los operarios va a tener una medición promedio, el promedio de las mediciones que hizo, que es esa fórmula espantosísima que se ve ahí. ¿Listo? Siguiente paso. Calcule la diferencia entre el promedio más alto y el más bajo entre los tres operarios. Entonces, voy a coger el promedio de Silvia, el promedio de Nelson y de Valeria, y voy a mirar quién tiene el promedio más grande y a eso le va a restar el promedio más pequeño, lo que conocemos desde control de calidad como el rango, ¿cierto? Eso es el rango, la diferencia entre el valor más grande y más pequeño de una muestra. ¿Listo? Y eso lo va a llamar X de barrita. ¿Listo? ¿Qué va a hacer ahora? Calcule el rango para cada parte y para cada operador. Entonces, miren que en este caso Valeria hizo dos mediciones o hizo una primer medición, una para el celular 1 y una para el celular 2. Y después hizo la segunda medición para el celular 1 y para el celular 2. Entonces, lo que me están diciendo ahí es sencillamente que calcule el rango de esas dos mediciones entre el celular 1 y el 2. Si fueran 3 celulares, pues el rango entre los 3 celulares. Si fueran 5 celulares, el rango entre los 5 celulares. ¿Listo? Y luego, con todos esos rangos, calcule un rango general, ¿cierto? Para el operador. Entonces, miren que si ella tomó 20 observaciones de cada celular, va a calcular 20 RIJ. Y con esas 20 RIJ que tuvo Valeria, promedios. ¿Listo? Ojo, el promedio ya es del rango, no de las observaciones, que fue el primer paso. Y luego con los rangos, calcule el gran rango. El análogo a lo que en cartas de calidad es la gran media, para la carta de la media, o en la carta del rango, el gran rango, o el rango doble rayita. O sea, el promedio de los rangos. ¿Listo? El promedio no, el rango de los rangos. El promedio de los rangos. ¿Listo? Bueno. Con esa información voy a calcular el límite de control sobre los rangos individuales. Fíjense que yo aquí en el paso número 5, en este paso número 5, ¿cuántos datos de estos voy a tener? En el ejemplo que estamos haciendo. Recuerden que I es el índice de los operarios. ¿Cuántos rango promedio va a tener? 3. Rango promedio de Silvia, rango promedio de Nelson y rango promedio de Valeria. ¿Listo? Me están diciendo que calcule un límite de control, ¿cierto? Los únicos que de pronto no conocen ese concepto de límite de control son los compañeros de edad que no han visto calidad. ¿Quién le recuerda que es un límite de control en una carta de control? Nelson, que le acaba de explicar hace 3 segundos. Sí. Carlos. ¿Para qué? Para que no se exceda. No, no. Los requisitos es muy diferente al límite de control. Bueno, venga, hacemos una grafiquita aquí.
Voy a explicarlo con la carta de la media, pero la interpretación es la misma con el rango, con cualquier otra característica que yo quiero monitorear. Entonces, una carta de control, como alguna vez ya les he dicho, está compuesto por tres cosas. Una línea central que es recta, un límite superior de control que también es recto, y un límite inferior de control que normalmente está igual de separado a la línea central que el de arriba, pero pues ustedes me entienden. ¿Listo? Yo les acabé de mencionar hace un rato, y para ustedes sería carreta, que todo proceso tiene una variabilidad, pero esa variabilidad se puede ver a dos cosas. A la variación natural del proceso, que es la que ocurre de forma incontrolable, ¿cierto? O que pasó algo muy específico en ese proceso que hizo que esa variabilidad cambiara, ¿cierto? Entonces, los límites de control son los que me ayudan a separar la variación normal de la variación por algo puntual o específico que pasó, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo grafico, por ejemplo, una carta de control, entonces el punto va a ir un punto acá, va a ir un punto acá, va a ir un punto acá, después, ¡pum!, hubo un punto acá, luego esto volvió a estar acá, 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 acá. Entonces, ¿qué pasa? Estos punticos de alguna característica que yo quiero monitorear del proceso, la media, el rango, la desviación, la varianza, una proporción, lo que sea. Entonces, si yo hago esta grafiquita ahí, digamos que lo que estoy viendo es cómo se está comportando en el tiempo esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Ay, joder. Bueno, todos los puntos que están dentro de esos límites de control, lo que me indican es que el proceso ahí estuvo funcionando bajo parámetros normales. Es decir, con la variación normal que es inevitable de todo proceso. Pero, ¿qué pasa con este punto de acá? Si se me salió de ese límite superior de control, es porque algo tuvo que haber pasado en ese proceso que hizo que la variabilidad aumentara. Se dañó una máquina, se equivocó un operario, la materia prima tenía algún defecto. Entonces, el límite de control es esto y esto. Entonces, lo que me ayuda es a mirar si el proceso está dentro del funcionamiento normal o si pasó algo extraño. Eso es, para eso me sirve el límite de control. ¿Cuál es el tema? Pues que en cada caso el cálculo de ese límite va a depender de muchos parámetros. Pero ya cuando se tiene calculado, esa es la interpretación de ese límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Aquí yo voy a calcular un límite de control para el rango. Para el rango de cada uno de ellos. ¿Qué es el rango? Recuerden que el rango es una medida de variabilidad, así como la desviación estándar o la varianza, ¿cierto? Es una medida de variabilidad simplemente que si la muestra es muy grande, pues se pierde mucha información, porque pueden pasar muchas cosas entre el máximo y el mínimo. Pero si las muestras son pequeñas, como en control de calidad, pues el rango es adecuado para medir la variabilidad del proceso. ¿Listo? Entonces tengo que calcular este límite de control. Y pues, no sé cómo decirles, pero los que ya vieron la carta de control saben que esta es la fórmula para calcular el límite de control superior. O sea, el de aquí arribita. Listo. Entonces, ¿qué significa ese de 4? Resulta que hay una variable aleatoria que se llama el rango relativo. El rango relativo es una variable aleatoria que depende del tamaño de la muestra. Entonces, si yo tomo una muestra de tamaño 2, ese rango relativo, como es una variable aleatoria, va a tener un valor absoluto. Si es de 3, pues va a tener otro valor absoluto. Entonces, por ejemplo, esas constantes D minúsculas de 2 es el valor esperado de esa variable aleatoria. Y en el rango, simplemente cuando cojo, es que no recuerdo, cuando hago la operación, me queda como una cosa dividida en ese de 2. Y al hacer esa operación, ese de 4 es otra variable aleatoria, que depende de la de pequeñita. ¿Listo? Entonces, este valor de 4 es el valor esperado de una variable aleatoria relacionada con el rango relativo. ¿Listo? No se afanen los que no han visto eso. Aquí vamos a ver simplemente este de 4 es un valor que vamos a consultar en una tabla.
Pero, pero pues digamos que la explicación de eso es que es una variable aleatoria que va a depender del tamaño de muestra que usted tome. ¿Listo? ¿Dónde encuentro los valores de esas constantes? Entonces yo les compartí una carpeta ahí mismo, donde dice material de clase, y de hecho los que están viendo control de calidad, es bueno que tengan esta tabla, donde precisamente les están dando los valores de esas diferentes constantes. ¿Listo? Entonces miren que por ejemplo acá dice, observaciones de la muestra, va desde 2 hasta 25, ¿cierto, Nelson? No puede ir desde 1, porque esos serían observaciones individuales y la carta se construye de forma diferente. Hay varias, entonces me dice, gráficos de medias, con dispersión basada en. Si usamos el rango, que es la primera que nosotros nos enseñan a hacer, miren que se usa la constante de 2. Esa constante de minúscula 2, que es el valor esperado del rango relativo cuando la muestra es 2, 3, ¿cierto? Pero van a ver más adelante que la carta de X también la puedo hacer con la desviación estándar. ¿Listo? Y también hay otras medidas de dispersión. Esta S gorrito T, la verdad no sé qué sea, porque las cartas generalmente se hacen con el rango, con la desviación o con la varianza, pero tendría que averiguar qué es este ST. Gráficos para rangos, o sea, los que estamos haciendo aquí con el rango. Entonces, hay constante de 1, de 2, de 3 y de 4. La de 3 es para el límite inferior y la de 4 es para el límite superior. ¿Por qué no me interesa que el rango sea muy pequeñito? Pues para mí genial, porque si el rango es pequeñito significa que no hay mucha variabilidad. Por eso aquí solamente calculo el límite superior, porque si me excedo ese límite superior significa que el rango aumentó, o sea que la variabilidad del proceso aumentó. Y recuerden que lo que me interesa es ver si aumentó por el operario, si aumentó fue por el instrumento de medida. ¿Listo? Entonces, en este caso calculo ese límite de control. ¿Y qué tengo que verificar? Que el rango promedio que le dio a Silvia y a Nelson y a Valeria no sobrepase ese límite de control. Si lo sobrepasa, ¿qué significa? Que la variabilidad en las medidas probablemente no es por esas causas normales, como los errores de medición, sino que fue que pasó algo en el proceso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si le pasó a Nelson, si yo veo que el rango de Nelson se pasó de ese límite, entonces yo digo, quizá el problema no es la medición o como él midió o el instrumento de medida, sino que algo que no puede controlar pasó en el proceso que hace que esas mediciones sean muy diferentes. Tendría que descartar las mediciones de él y volverlas a tomar para verificar a ver si fue porque algo pasó en el proceso o fue porque Nelson la embarró. Así de sencillo, ¿cierto? Si todos los rangos están dentro de ese límite de control, o sea, por debajo de ese límite de control, significa que el proceso ha funcionado en condiciones normales y que la variación se va a ver es a la medición y ya puedo seguir con los datos que hayan tomado ustedes. ¿Listo? No se afanen que eso ya lo vamos a hacer en Excel posteriormente, pero sí necesito que se familiaricen con lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Y pues nada, dejemos por ahí esta presentación. Repasen esos pasitos y ya la próxima clase los hacemos rápidamente en Excel y pues miramos ahí ya el final cómo lo interpreto. ¿Listo? Entonces, ahora lo que va a hacer es a llamar grupo por grupo para que me digan lo del experimento que van a hacer. Cuando termine con cada grupo, pues ya cada grupo se va a ir. ¿Listo? Entonces voy a llamarlos de forma aleatoria para que no haya inconvenientes. ¿Cómo? Entonces, a ver, cojo por aquí una lista.
Yo creo, Sara, que ya podemos dejar de grabar la reunión.